Muchas gracias, doctor Rizol. Excelente plática, como todas las que presentas. Este, una pregunta, me hacen en el chat, ¿hay pacientes con retraso mental, con retraso psicomotor principalmente mental, en donde primeramente les hacen el diagnóstico de autismo y luego les comentan más que nada un retraso y que puede tener conductas de tipo autista? ¿Cuál sería, o la pregunta es, ¿desde qué momento se puede realmente hacer el diagnóstico de autismo claramente? A ver, lo primero que yo diría aquí, gracias por la pregunta, es, a ver, un diagnóstico no dicta un plan de acción como tal. Si a mí me preguntan, ¿desde qué momento se podría dar una intervención dirigida para favorecer el desarrollo de la comunicación y del lenguaje? Desde el embarazo. ¿Y a partir de qué momento ya deberíamos de estar haciendo actividades dirigidas? De hecho, como comenté, SDM empieza a partir del año de vida. Impact puede empezar incluso antes del año de vida con las recomendaciones de los papás. Floor Time puede empezar desde antes del año de vida. Entonces, la clave aquí es, si se sospecha ante un niño que tiene datos sugerentes de trastorno del espectro autista, hay que empezar a actuar ya, independientemente de si cumple con todos los criterios o no para favorecer el desarrollo. Lo que muestra la evidencia es que mientras más temprano se inicie, mejor va a ser el resultado, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezar a hacer una intervención terapéutica? A partir del momento en el que yo noto que el niño no está teniendo sonrisa social, a partir de que el niño yo noto que no está teniendo ansiedad de separación, por supuesto a partir de que noto de que el niño no está hablando, puede ir a una evaluación diagnóstica, pero lo más importante es recibir una intervención terapéutica. Independientemente, o sea, al final del día el trastorno del espectro autista es una condición de vida. Lo que quiero decir es que va a permanecer a lo largo de la vida, puede mejorar o no, los criterios van cambiando a lo largo del tiempo. Y uno de los puntos importantes es, si tiene trastorno del lenguaje o si tiene trastorno del espectro autista, las intervenciones terapéuticas pueden funcionar para ambos. Lo importante es iniciarla lo más temprano posible y no esperar hasta que se puedan hacer evaluaciones diagnósticas o hasta que no se vaya a tener una sospecha por criterios diagnósticos para empezar una intervención. Esa es como la recomendación general que daría. No esperen hasta llegar a que el niño cumpla con un criterio diagnóstico completo para empezar una intervención. En el momento en el que empiece el niño a tener áreas de oportunidad en comunicación o interacción social que se identifiquen desde la forma más temprana posible, empezar una intervención. Y ya después puede ser de utilidad si el niño persiste a pesar de una intervención adecuada, con situaciones particulares, entonces ya hacer diferentes estrategias. Aquí preguntan, ¿le hace daño manejar al niño como autista si finalmente resulta no serlo? Nuevamente, lo que pasa es que la diferencia es que antes el modelo ABA era muy condicionante, era haces esto y por lo tanto vas a hacer esto, haces esto y por lo tanto vas a hacer esto. Los modelos que mostré y las tendencias actuales en el manejo de los niños con trastorno del espectro autista están enfocadas en, uno, empoderar a los papás, dos, centrados en el niño, tres, seguir la guía del niño, cuatro, buscar con metas claras cómo irse desarrollando. Entonces, realmente no son intervenciones que sean dañinas si no se tiene trastorno del espectro autista. Son intervenciones que pueden ayudar para favorecer el desarrollo de los niños, independientemente de la condición. ¿Por qué? Porque están centradas en el niño, siguen la guía del niño, empoderan a los papás y ayudan para no condicionar a los niños a tener respuestas, sino a que los niños vayan teniendo comportamientos que vayan siendo acorde a lo que se espera para su edad y a desarrollos integrales. Nuevamente, en SDM, el ayudar a un niño a control de esfínteres, a tomar la cuchara, a que aprenda a guardar sus juguetes después del juego, no es algo que le vaya a hacer mal a un niño que no tenga la condición de trastorno del espectro autista. Por ejemplo, el aprender a compartir, el aprender a contar, el aprender a decir diferentes números tampoco. En el caso de SDM que tiene objetivos estructurados. Floor time es literal, es ir siguiendo la guía del niño para ir favoreciendo la comunicación y robusteciendo la comunicación y puede ayudar, pero ahí nuevamente la D es de desarrollo, está basada en el desarrollo, no en la etiqueta o en el diagnóstico. Y lo de impact puede servir como una lectura para los papás que tienen la pregunta de yo cómo le hago para poder comunicar o manejo de conductas problemáticas en mi hijo o en mi hija.
Por eso todos en general dicen son modelos para autismo o niños con problemas del desarrollo, porque dejan claro que independientemente de que tenga o no trastorno del espectro autista, puede definitivamente favorecer a mejorar el desarrollo integral en la primera infancia, y todos los modelos que hablé en general, salvo Floor Time, son hasta antes de los 4 o los 5 años de edad. Gracias. Aquí dice, vivimos en una sociedad capitalista, muchos mitos respecto al autismo. También es importante escuchar a los autistas. Cualquier persona puede alcanzar su máximo potencial si se le dan las herramientas adecuadas. ¿Cómo poder despojarnos de nuestro pensamiento capitalista? A ver, yo diría, ahí el problema no es tanto el pensamiento capitalista, es el pensamiento de la enfermedad y del estigma, ¿no? Yo pondría ejemplos puntuales. En el mismo manual que tipifica el trastorno del espectro autista, el DSM-5, hasta la versión anterior a 1990, la homosexualidad estaba tipificada como una enfermedad, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hace más de 70 años se llamaba daño cerebral mínimo. Las situaciones de vida, cada vez más se habla de que es un espectro, justamente porque es como la luz, diverge y va desde formas muy graves hasta formas que prácticamente la colindancia o la diferenciación con una persona que no tuviera el trastorno se vuelve gris o se vuelve complejo. Y entonces ahí lo que tenemos que ver, uno, definitivamente tiene que ver la base con aspectos de seguros, ¿no? Muchas veces, si se cumple con criterios, entonces se puede llegar a tener un tratamiento o no. Eso es algo importante. Por eso aquí la clave es centrarse en la persona. ¿Qué es lo que queremos? Que sea una persona feliz, ¿no? Hay múltiples personas que tienen trastorno del espectro autista que son altamente funcionales, que les va muy bien en su vida y que pueden tener una vida plena mucho más que personas que no viven con la condición de trastorno del espectro autista. Entonces, es dejar de ver más allá de una versión capitalista, una versión de límite. Lo que a mí me pasa frecuentemente en la consulta, llegan papás y dicen, Toño, y entonces mi hijo se va a casar, va a ser feliz, va a poder estudiar. Yo les digo, pues a lo mejor no sigue estudiando y ahora la tendencia de la costa este del estado, de la costa oeste de los Estados Unidos es, prefiero personas que sean altamente creativas y no PhDs. Se va a casar, pues a lo mejor no cree en el matrimonio o prefiere tener perrijos y va a ser feliz, pues es una condición de vida que, como dice Seligman, hay que buscar el bienestar, ¿no? Entonces, dejar de que, y la clave a la persona, yo le diría, lo que tenemos que cambiar es una visión de que se les corte el futuro a las personas con un diagnóstico. Al menos en el caso del trastorno del espectro autista, en ningún momento el manual diagnóstico de enfermedades mentales establece como tal un pronóstico de qué es lo que va a pasar a largo plazo, ni dice qué es lo que va a hacer, ni dice qué es lo que no va a hacer. Dice cuáles son los criterios para hacer un diagnóstico, pero en ningún momento está diciendo qué es lo que no va a hacer la persona o qué es lo que va a poder alcanzar. Eso solamente a través de intervenciones efectivas, eficaces y centradas en la persona, además de un modelo centrado en la persona, es que puede lograr hacerse un cambio para el desarrollo integral. Muy bien. Última pregunta porque el tiempo nos come, porque creaste muchas preguntas. ¿Es posible que un niño que actualmente cumple con criterios de TEA se le ofrezca tratamiento con una de estas estrategias y la mejoría haga que en 1 o 2 años ya no cumpla con criterios del trastorno del espectro autista? Sí, de hecho, al final del día, y eso es algo de lo que hablan primero, el punto básico y lo que buscan los criterios es la detección lo más oportuna y lo más amplia posible. Entonces, en un primer momento puede pasar uno y dos. Al final del día, el objetivo de todas las intervenciones debiera ser el que los niños y las niñas tengan un desarrollo lo más normotípico posible. Incluso, por ejemplo, hay estudios de una de la autora que hizo el módulo T del A2, que es la prueba clínica más utilizada para hacer herramienta diagnóstica basada en la interacción con el niño. Lo que dice es que A2 y ADR, que son las dos herramientas y que se utilizan como estándar de oro, pueden verse como estrategias para ir monitorizando el progreso del niño, no solamente como herramientas para ayudar al clínico a favorecer el desarrollo. Y eso es por un lado, ¿no? Por el otro lado, también hay que entender que la pandemia vino a cambiar y hoy tenemos muchos niños que tienen falta de reciprocidad visual, tienen falta de comunicación, falta de interés y intereses repetitivos.
y realmente esto está causado por un trastorno neurobiológico o está causado por los efectos del confinamiento y la pandemia, es algo que no vamos a poder saber inmediatamente. Pero definitivamente vamos a ver muchos niños que tienen problemas de lenguaje, que tienen problemas de comunicación, que tienen problemas de socializar con otras personas, que tienen falta de contacto visual hoy y que muchos de esos niños con este tipo de intervenciones u otras pueden mejorar y dejar de cumplir criterios de riesgo en etapas tempranas. Y la gran pregunta es, ¿realmente lo tuvo o no lo tuvo? Lo importante es de que ya en el momento actual estén en una condición de vida mejor. Incluso las pruebas para, por ejemplo, las pruebas de entrevista o las pruebas, se pregunta cuál es la condición actual y la condición antecedente. El objetivo al final del día es que cualquier persona pueda llegar a tener su mejor nivel de desarrollo y que el pasado, como dice una definición de la escuela, el pasado nos permite comprender nuestro presente para planear y mejorar nuestro futuro. Es lo que debería de ser el diagnóstico, una herramienta para comprender cuál ha sido la historia de vida, para ver qué es lo que vamos a hacer hoy y para que podamos hacer que el mañana sea mejor que hoy y sí pueden llegar a pasar este tipo de casos y es algo de lo que va a surgir investigación en los próximos años y resultados, sobre todo a partir de la pandemia, el confinamiento y demás. Eso lo vamos a poder ver en 10 años, pero eso no implica que no debemos de empezar a actuar hoy. Muchas gracias, doctor Risoli. Excelente plática y contestaciones.